Cortés, con cara de funeral, no había ido por las ramas, tenía que romper el cerco. Dicho en claro, esto significaba Santiago y Sierra España, todos corriendo a Veracruz y Maricón el último. De modo que cargaron en caballos cojos y en 80 indios aliados tlaxcaltecas la parte del oro que correspondía al rey. Y luego dijo Cortés: aquellos de ahí, queda el oro sobrante, más del que podemos salvar, y el que quiera que se sirva antes de darlos a los perros, de modo que los soldados de Pánfilo de Narváez, que habían llegado los últimos, se atiborraron de botín, tanto del jubón y del peto, bolsas atadas a la espalda y anillos en cada dedo. Pero los veteranos que habían estado en Ceriñola y en sitios de Flandes e Italia llevaban con Cortés desde el principio, y nunca se les había visto como en el matadero de México. Procuraban ir sueltos de cuerpo, sin mucho peso, si acaso como Bernal Díaz y algún otro se embolsaron alguna joya pequeña, algún anillo de oro, cosas que no les impidieran correr en una huida que iba a ser. Eso lo sabían todos, de piernas para qué os quiero. Que no era bueno, como decía la mala bestia del capitán Álvaro, pasearse con los bolsillos llenos en noches toleadas como aquella. Boom, boom, boom. Seguía lloviendo cuando abrieron las puertas y empezaron a salir en la oscuridad Sandoval y Ordaz en la vanguardia, con 150 españoles y 400 tlaxcaltecas, con maderos para reparar los puentes cortados. En el centro, Cortés, otros 50 españoles y 500 tlaxcaltecas, con la artillería y el quinto del tesoro correspondiente al rey. Después salieron los heridos, los rehenes, Doña María y las otras mujeres, protegidos por 30 españoles y 300 tlaxcaltecas, entremetido entre los capitanes y la gente de Narváez, y por fin Álvaro y Velázquez de León, en la retaguardia con un grupo de 100 soldados más jóvenes que debían moverse a lo largo de la columna, acudiendo ahí donde el peligro fuese mayor. Eso en teoría. En la práctica no había más orden que andar ligeros, pelear como diablos y abrirse paso por los puentes y la calzada como fuera. A partir de cierto punto cada uno cuidaría su pellejo, dirección primero Tacuba y luego Veracruz, eso los que llegaran. Era el turno de los últimos. Tiriteando de frío, bajo la lluvia, el soldado de los ojos azules terminó de atarse el saco de oro sobre el hombro izquierdo. Se ajustó el barbabuquejo del morrión, sacó la espada y echó a andar. El agua sobre los ojos lo cegaba, y la oscuridad le impedía ver dónde iba poniendo los pies. La columna se movía con un ruido de pasos, oraciones, blasfemias, rumor metálico de armas y coraza. Iba a ser un largo camino, se dijo. Tacuba, Veracruz, Cuba, España. El peso del oro lo reconfortaba. Había venido muy lejos a buscarlo. Había peleado y había sufrido, y visto morir a muchos camaradas por ese oro. Él tenía la certeza de que iba a salir con bien de aquella, y a su regreso ya no tendría que arar la tierra ingrata en la que había nacido, seca y maldita de Dios, tierra de Caínes, esquimada por reyes, curas, señores, funcionarios, recaudadores de impuestos y alguaciles, por sanguijuelas que vivían del sudor ajeno. Con aquel oro tendría para vivir bien y hacer una buena boda, para poseer su propia tierra y su propia casa, para envejecer tranquilo como un hidalgo, contándole a sus nietos cómo conquistó Tenochtitlán, para morir anciano y honrado, sin deber nada a nadie, porque hasta el último gramo de oro que había ganado con su sangre, sus peligros, sus combates, su salud y su miedo. En el centro, Cortés, otros 50 españoles y 500 tlaxcaltecas, con la artillería y el quinto del tesoro correspondiente al rey. Sintió un hueco en el corazón y antes de ser consciente de su pensamiento, supo que pensaba en ella. Los soldados que iban delante se iban parando, y ahí, inmóvil bajo la lluvia, mientras esperaba que la columna reanudara su marcha, recordó. Solo era una india, se dijo, solo era una de esas indias. Las había a cientos, y esta no tenía nada de particular, no era ni especialmente bonita ni especialmente nada, pero él la encontró en el momento oportuno, al principio cuando las relaciones de españoles y mexicanos aún eran buenas. Se la había tirado como lo que era, una perra pagana, se la había tirado disfrutándola, con rudeza. Sin embargo, ella le cobró afición al teule, barbudo de ojos azules. Volvió un día tras otro, y él repetía hembra entre las bromas groseras de sus compañeros. ¿Qué le das? Decían
socarrones. Aquella mexicana se le quedaba mirando a los ojos y lo acariciaba hablando cosas extrañas en su lengua. Era muy joven y muy triste, no se reía nunca, como si viviera envuelta en un pensamiento. Un día ella le dio a entender que estaba preñada y él se lo contó a otros y todos se rieron mucho. Luego se la calzó por última vez antes de echar la patada, a ella y al bastardo pagano que llevaba entre las tripas. Sin embargo, a la segunda o tercera noche en que no volvió se sintió extraño. Anduvo un par de días buscándola sin admirarlo ni siquiera ante sí mismo. Pero no dio con ella, por fin reconoció, aunque tarde, que añoraba su piel sumisa. Y el tono quedó en su voz cuando la acariciaba, y aquella mirada oscura que a veces se fijaba en él, orgullosa y lucida e inconquistable, allá adentro, y experimentaba una indefinible nostalgia de algo que apenas había llegado a conocer. Pensaba en aquella india con un hueco raro en el corazón, igual que en el que sentía esta noche, un hueco cuya intensidad superaba incluso la del miedo. Aquella mexicana se le quedaba mirando a los ojos y lo acariciaba, hablando cosas extrañas en su lengua, porque el miedo ya era mucho. Los tambores habían acelerado su batir y Tenochtitlan entera resonaba de trompetas y gritos de los mexicanos alertados. Se van los teules, se van a acudir y atajados, y que no quede uno con vida. Y de la noche surgían cientos y miles de guerreros que caían en turba sobre la columna y la laguna, y los canales se cubrían de canoas de indios vociferantes, y los pasos y los puentes se taponaban de caballerías muertas y de fardos con oros abandonados y de mexicanos armados y feroces tirando con lanzas y flechas y mazas. Resbalaban los caballos en la calzada mojada de lluvia y caían los hombres desversados gritando a los canales, y avanzaban los españoles en la oscuridad por los vados a medio llenar de los puentes, el agua por la cintura.